Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. El sociólogo Celedonio Jiménez ha publicado un texto titulado Para entender y reducir la violencia en la República Dominicana, y sobre este tópico vamos a conversar en nuestro de Ética TV de hoy. Bienvenido, Celedonio, ¿no? Gracias por estar de nuevo en este espacio, ¿no? Eso iba a decir, me place volver de nuevo, que ya había venido en ocasiones anteriores. Sí, bueno, pues vamos a hablar de este libro nuevo que está dedicado al tema de la violencia, un tema de suma importancia y que sin duda es uno de los puntos neurálgicos de la sociedad dominicana, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando de un concepto que tú manejas en el texto, la cultura de la violencia en la República Dominicana. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, me refiero al hecho de que en nuestra sociedad prácticamente se ha constituido en una situación normalizada, regular, la forma de actuar, la forma de pensar, donde el elemento de violencia, el elemento de fuerza constituye el eje del comportamiento de los individuos. Es decir, prácticamente ya se ha constituido en algo regular, pensar que en determinadas circunstancias se debe actuar con determinados niveles de fuerza y de virulencia. Ok, ¿y a qué atribuyes tú, ¿no?, como sociólogo, como todos los problemas de una sociedad usualmente son multifactoriales? Eso uno no puede decir que esta es la variable, pero digamos que entre los principales factores que tú como sociólogo has analizado, ¿cuáles son esas variables? Tal como has señalado, son diversos factores, diversas variables. En primer lugar, yo plantearía condiciones materiales de existencia de una gran parte de la población dominicana. Las condiciones de pobreza, las condiciones de desigualdad, la muy mala distribución de las riquezas en la República Dominicana es un factor, a mi juicio, nodal. Pero no solo ese factor, porque alguien me podría decir, pero hay personas que son violentas y no tienen una situación de pobreza. Sí, de y hay gente que es pobre que no es violenta. Exactamente, muy bien. Por eso creo que hay un factor también que hay que señalar y que tiene que ver con la pregunta anterior tuya. Hay una cultura, hay una forma de pensar y de actuar que se ha ido imponiendo en la sociedad, y al margen de las condiciones económicas, muchas personas, por el dominio sobre ella de esa cultura de violencia, pues actúan de manera violenta. Ahora, también hay otros factores. El factor histórico es un elemento que pesa mucho y que tiene que ver y que ha determinado en gran medida esa cultura de pobreza. Si nos ponemos a ver desde el hecho mismo de la invasión española a la isla y luego a América, el llamado descubrimiento de América, siguiendo con las actitudes que se debieron tener de los criollos, con las continuas acciones de intervención de los piratas, luego las dictaduras que hemos tenido en la República Dominicana, que se han cimentado en la violencia, las dos intervenciones norteamericanas que tuvimos durante el siglo XX, el régimen balaguerista, que se llevó de encuentro una gran cantidad de manera violenta de valiosos jóvenes dominicanos, pues son factores que han contribuido, que han incidido en la determinación de la violencia en la sociedad dominicana. O sea, hemos tenido una historia marcada por el problema de la violencia, es decir, no hemos tenido una historia donde las instituciones respondan a una dinámica dialógica, ¿no? Entonces, sino que las generaciones, una tras otra, se han formado en un clima de violencia, de represión, de autoritarismo, de totalitarismo, como en el caso de la dictadura de Trujillo. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido intervenciones, las cuales, por su propia esencia de acciones contra la población,
han tenido que imponerse sobre la base de la violencia. Y eso es lo que ha hecho que a lo largo de nuestra historia hayamos tenido tantas conductas violentas. Entonces, esa situación política se ha expresado en las diferentes esferas de la vida, ¿no? De la esfera cotidiana, la familia, pero también la escuela, que se supone que está llamada a contrarrestar esa dinámica. Sin embargo, en gran parte la escuela dominicana lo que ha hecho es reproducir, igual que el entorno familiar, lo que ha hecho es reproducir ese esquema violento, ¿no? Ciertamente. Nosotros vemos que el hecho de la violencia permea, la conducta violenta permea la sociedad dominicana. Es un hecho, la violencia es un mal social y ético que es transversal, que atraviesa a toda la sociedad en sus diversos ámbitos. Tú has mencionado algunos de esos ámbitos, por ejemplo, la familia. Es preocupante lo que ocurre en la familia dominicana, en buena parte de ella, no digamos en toda, pero en buena parte de ella. Hay lo que se conoce como la violencia doméstica, y esto tiene una trascendencia porque lo que los niños y los adolescentes ven que ocurre en la casa, por ejemplo, el padre hablándole indebida y fuertemente a la madre y hasta golpeándola, eso de alguna forma no solo que traumatiza al niño y al adolescente, sino que en alguna forma luego ellos van a replicar esa conducta. Y por eso, por ejemplo, lo que ocurre hoy en la escuela dominicana, que se ha dicho que hay una situación bastante seria en ese orden. En la escuela dominicana han llegado a ocurrir en años y en meses pasados, recientes, hechos de muerte por golpeadura de compañeros contra otros compañeritos. Es decir, no solamente la violencia que se manifiesta en la escuela, que se da entre estudiantes y también en contra de profesores, no solamente ese hecho de violencia, sino que esa violencia ha trascendido a situaciones tan dramáticas y penosas como la muerte de niños por la violencia de otros compañeros. Pero decía, esa situación de violencia que permea, decía, la sociedad dominicana, también se manifiesta en el orden el orden de las instituciones políticas, en el quehacer político en la sociedad dominicana. En la sociedad dominicana vemos, no solo en periodos electorales, pero sobre todo en ese periodo, confrontaciones muy violentas entre militantes y dirigentes de un partido con respecto a otro partido. Y es un terrible error, terrible hecho que tiene influencia y afecta al conjunto de la sociedad. La calle, el espacio público, donde prácticamente lo que vemos es que a veces se convierte en las calles en una especie de selva, donde hay serias confrontaciones. Ha habido casos muy penosos, que comienza una discusión entre dos choferes por un simple roce y termina en la muerte de uno de ellos. Es decir, que hay un conjunto de situaciones que permean la violencia en la República Dominicana, que hacen de este fenómeno un fenómeno que hay que preocuparse. Ya prácticamente mucha gente como que se ha ido acostumbrando, y hay algunos que llegan a decir, esto es un asunto de la naturaleza del dominicano. No es la naturaleza del dominicano, no es un problema de genes del dominicano. La violencia no está determinada genéticamente, está determinada por una serie de conductas aprendidas por parte de los dominicanos que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Muy bien. Celedonio, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con este tema. ¿Cómo no? Continuamos en su espacio de Ética TV conversando con el doctor Celedonio Jiménez, sociólogo, sobre su libro
para entender y reducir la violencia en la República Dominicana. Celedonio, nos has dado una panorámica del fenómeno de la violencia en el primer segmento de este programa. Hay un tópico que quiero que abordemos en este segundo segmento, y es el de la violencia contra poblaciones vulnerables. Es lógico que si hay una cultura de la violencia generalizada, pues todavía quede más marcado contra aquellos que se ven en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, me gustaría que abordaras este tópico, ¿no? Importante, porque ahí eso me permite señalar algo que es muy connotado en el fenómeno de la violencia en la República Dominicana, y es que la violencia tiene como uno de sus blancos principales en nuestra sociedad, muy lamentablemente, a la mujer. Tratándose de la mujer, de prácticamente más de la mitad de la población, es un hecho muy lamentable. El hecho de que la gran mayoría de las mujeres, sobre todo pobres, sean objeto de la mayor violencia. La mujer es víctima de la violencia en términos individuales, pero también en términos estructurales. La sociedad dominicana está conformada, está percibida de una óptica machista, patriarcal, que hace que la mujer dominicana sea, yo digo, el objeto principal y más lamentable de la violencia en la República Dominicana. Lo mismo hay que decir con respecto a los niños. Los niños son víctimas de violencia en su propio hogar, la violencia doméstica. Y lo penoso es... La violencia ejercida como un mecanismo de disciplina, de educación, lo cual es algo muy lamentable que se conciba la violencia como herramienta para educar. La violencia contra las personas discapacitadas, contra las personas envejecientes. Yo tuve la oportunidad de visitar la institución CONAPE, que trabaja con los envejecientes, y pude verificar por las investigaciones que hice, por las entrevistas que pude hacer, que hay muchos casos lamentables de hijos que han golpeado hasta el internamiento a sus padres en condiciones ya de envejecientes, en muchos casos porque esos individuos quieren dinero, y lo poco dinero que reciben de pensiones muy reducidas de esos envejecientes, esos jóvenes, esos individuos, esos hijos, quieren quitárselo a la fuerza a sus padres, y eso ha ocasionado hechos de violencia insólitos. La violencia contra la población gay y lesbiana es una violencia que evidencia que en la República Dominicana todavía no hemos sido capaces de entender que debemos respetar la diversidad. La violencia contra los haitianos, que es un hecho muy lamentable que se produce, que se sigue produciendo y que sigue ahondando en la sociedad dominicana sobre la base de las políticas, de los planteamientos prácticamente comunes en la dirección política tradicional en la República Dominicana, en el sentido de que los haitianos crean una carga muy pesada para la economía dominicana, sin tomar en cuenta que esa población es responsable en gran medida del crecimiento económico de la sociedad dominicana, dado su participación en la industria de la construcción, en la actividad agrícola, etcétera. Usualmente en la República Dominicana, cuando se habla de violencia, se piensa solamente en la violencia física, en el daño, el agravio físico. Sí. Pero la violencia tiene diferentes manifestaciones. Claro, sí, ahí está la violencia psicológica, exactamente, ¿no? Entonces es importante también resaltar ese aspecto, ¿no? Claro que sí. Porque muchas veces una persona puede pensar, bueno, yo no soy violento porque yo no agredo físicamente a nadie, pero sí estoy haciendo algún tipo de ejercicio violento, ¿no? Que muchas veces inclusive, como tú dices, al ser cultural, pues está normativizado, sí. Y como está normativizado,
pues entonces pues se ve como que está bien, que no es algo daño. El ejemplo que tú señalaste ahorita, el castigo físico al niño, ¿no? O el castigo verbal, el hablarle al niño de mala manera. Y se entiende que eso es un mecanismo disciplinario y por lo tanto el padre que lo hace no entiende que con eso está haciendo un ejercicio de violencia. Ciertamente, tú has apuntado a algo sumamente importante. Es decir, la violencia no solo es física, hay una gran cantidad de manifestaciones de esa violencia que ya hemos adelantado, algunas de ellas, la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia financiera, etcétera. Y esto, al tú introducir este elemento, me da pie a hacer un señalamiento que me luce importante. La violencia no solo son los hechos de violencia extremos. Por ejemplo, pensamos que violencia es solamente el asesinato, que violencia es el homicidio, los hechos que tienen consecuencias mortales. No. Una de los ejes de mi trabajo es demostrar y plantear que la violencia no solo son los casos extremos de violencia. Hay una enorme diversidad de hechos de violencia que se dan en nuestra sociedad y que prácticamente no son registrados. Yo intenté hacer una investigación en los hospitales de la República Dominicana, hospitales como por mencionar uno, Moscoso Puello, donde se producen a diario el ingreso o la atención a una gran cantidad de personas que son objeto de golpeaduras, de hechos de violencia, y le producen cortaduras punzantes, que se le producen traumas, una serie de manifestaciones que se dan, que se producen en los barrios del país, en este caso de la capital, que entrañan hechos de violencia y no necesariamente han supuesto la muerte de la persona objeto de esa violencia. Y entonces lo que quiero señalar, lo que quiero enfatizar es que en la sociedad dominicana hay una gran proporción de hechos violentos que no son registrados porque lo que se registra es aquello que tiene que ver con el homicidio, con hechos de mortalidad. Celedonio, ¿cómo afrontar este problema? En tu libro, tú no solamente tienes el propósito de señalar lo que son las distintas expresiones de la violencia, caracterizarlas, sino también haces algunas propuestas para prevenirla y para deconstruir el problema. Entonces, me gustaría que compartieras con nosotros estas propuestas. ¿Cómo no? Mira, yo lo que planteo, conjunto de señalamientos, de propuestas, en la línea de dar lugar a un plan, a un proyecto de nación que suponga la disminución. Yo no me atrevo a plantear la desaparición, por lo menos por un largo tiempo, la disminución de la violencia y el crecimiento de la cohesión social en la sociedad dominicana. Y entonces en el libro, al final, hago todo un conjunto de propuestas, de proposiciones, de disposiciones en términos de políticas públicas que yo pienso, como estudioso del tema, que pueden ayudar a la reducción sustancial de la pobreza. Entonces, yo comienzo... Nos están haciendo la señal de que hagamos la pausa. Vamos a hacerle cuando retornemos, entonces nos dices cuáles son esas políticas públicas. No, está bien. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el problema de la violencia y la cultura de la violencia en República Dominicana con el sociólogo Celedonio Jiménez. Celedonio, en el segmento anterior nos habíamos quedado con algunas propuestas de políticas públicas que podrían hacerse
para reducir el fenómeno de la violencia en la República Dominicana? Vamos a ver cuáles serían. Amén de que yo entiendo que tomar medidas de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones económicas de la población dominicana, a fin de coadyuvar a la igualdad social, por lo menos a una disminución de la franja de diferencia en la sociedad dominicana. Amén de eso, yo creo que hay una actividad fundamental que es vinculada a la educación. Creo que la educación es un elemento cardinal para enfrentar la situación de la violencia. Además de la educación, que yo pienso es clave, yo creo que también hay que establecer políticas públicas que supongan o que partan de una nueva concepción sobre la relación, el trato a la mujer dominicana. Una concepción que además suponga una nueva visión y empuje a una política de protección firme y consistente a la familia dominicana, sobre todo a la familia de más bajos ingresos. También entiendo que hay que impulsar, desarrollar una política, una gran campaña nacional de desarme. Aun cuando yo soy de los que pienso y planteo y asumo la divisa de que hay que prevenir más y castigar menos, además de eso, o al margen de eso, yo entiendo que también se requieren algunas políticas punitivas sin caer en la constitución de un Estado policía. Sí, porque ya eso sería violencia de hecho. Exactamente, amén de que creo que uno de los elementos que genera violencia en nuestra sociedad es el comportamiento, manifestaciones de la Policía Nacional. Y yo por eso digo, hoy no asumo la consigna de reforma policial. Yo creo que en la policía hay que hacer una profunda transformación, donde el elemento principal no sean los alistados. La política de reforma policial, yo pienso, y es una de las críticas que tengo, que enfatiza en los alistados, en los rasos, cabos, sargentos, cuando en este país el comportamiento que se critica a esos alistados, a esos policías de bajo rango, en gran medida esos comportamientos yo entiendo que no se dan al margen de la directriz y la aprobación de la alta oficialidad. Por eso yo hablo de transformación de la Policía Nacional. Creo también que en términos de políticas públicas hay que plantearse una desclientelización y una racionalización del quehacer político en nuestra sociedad. Solo estoy dando los titulares porque ya pienso que el tiempo no me daría a desarrollar cada uno de esos temas. La cuestión de la escuela. La escuela es un espacio donde, además de que se da la violencia, yo creo que los problemas de delitos sexuales tienen que ver con el hecho de que muchos individuos que generan ese fenómeno no tienen la formación en términos de la sexualidad bien entendida. Y por eso yo planteo, dentro de esas políticas públicas, que la educación sexual sea llevada a la escuela. También planteo que los medios de comunicación no manejen la violencia como un recurso para atraer la atención, como un recurso del gran espectáculo, sino que entiendan que deben manejar con prudencia y con inteligencia el fenómeno de la violencia. Son un conjunto de propuestas que hago, más de 19 propuestas, mucho más que esa cantidad de propuestas, pero en torno a 19 ejes fundamentales.
De modo que lo que me cabría finalmente, dado que no he podido desarrollar todo eso, nada que se obtenga. Invitar a las personas que compren el libro, que lo adquieran, ¿no? Exacto. ¿Dónde lo podemos obtener? Por ejemplo, en el economato De la universitario universidad, de la ajá, de la universidad UAS. se puede obtener. Bueno, pues están invitados a adquirir el texto para entender y reducir la violencia en la República Dominicana, de Celedonio Jiménez. Celedonio, gracias por haberme acompañado, y a ustedes gracias por acompañarnos también en De Ética TV. Hasta la próxima.